la publicidad es el espejo del progreso del mundo. ¿Y por qué decimos esto? Porque la publicidad y la comunicación han tenido el desafío de irse adaptando a todas las evoluciones tecnológicas y a todos los cambios que hemos tenido en la humanidad. Antes de la imprenta, aparecieron por primera vez las marcas como una necesidad de diferenciarse y que dejes de comprar, por ejemplo, jabón al granel y empieces a comprar Dove o cualquier marca. Después vino la radio y las marcas se dieron cuenta que tenían que empezar a convencer a la gente, empezar a comunicar y que podían estar ya dentro de la casa de las personas. Después vino la televisión, otra innovación más, y las marcas se dieron cuenta que ahora tenían necesidad de contar una historia. Podían seguir dentro de la casa, pero el desafío era más grande. Ya no hacía falta solo con estar presente, teníamos que empezar a vender un estilo de vida. Y después vino un desafío mucho más grande. Llegó el Internet. Y con el Internet se abrió una vitrina al mundo. Las marcas ahora competían con básicamente todo lo que podía estar disponible en este espacio. Las marcas, los productos, la oferta estaban disponibles a un solo clic de distancia de las personas. Los desafíos siguieron creciendo con el tiempo. Llegaron después las redes sociales, que es algo que estamos viviendo todavía hoy. Y aquí hubo un cambio grande. Los consumidores tomaron el control. Tenían tanto disponible, tanto en sus manos, tanto que ver, que las marcas se dieron cuenta que tenían que empezar a entretener. Y cambió el rol y tuvieron que evolucionar una vez más. Y luego llegó la ola que estamos viviendo hoy día, la inteligencia artificial, la individualización, la automatización. Y con esto, varias preguntas que nos seguimos planteando. Son cada vez más relevantes las conexiones personales y emocionales. Sin embargo, tenemos todo en una pantalla. Y hoy, mientras estamos todavía preocupados de surfear esta ola, de resolver, de entender cuál es nuestro rol, este espejo del que les hablaba al principio, que es la publicidad, ya nos empieza a decir algo, ya nos da un mensaje. Si es que hoy día las marcas no tienen, si hoy día tu marca no tiene ya un lugar del espacio, pronto dejará de tener un lugar en la tierra. Y esto es algo muy importante, algo que tenemos que tener en la cabeza. ¿Por qué pasa eso? La economía espacial dejó de ser una promesa, dejó de ser una ilusión, dejó de ser un futuro y pasó a ser una realidad. Una realidad de 630 billones de dólares hace pocos años y con una previsión de multiplicarse por 3 en solo 10 años. Para mí, una estadística teoría conservadora, pero gigante. Esto quiere decir que la economía espacial no es algo que se tiene, es algo que ya está aquí, es algo que las marcas ya tienen que considerar. El espacio ya no es ciencia ficción, es una ventaja competitiva real. ¿A qué me refiero con una ventaja competitiva real? Las marcas tienen que saber cuál es su rol, tienen que saber cómo jugar este juego y tienen que empezar a hacerlo ya. Para esto es importante que entendamos que el marketing espacial ya no es un juego de soberanía. ¿A qué me refiero con esto? Ya no es el juego de grandes naciones, ya no es el juego de grandes millonarios que quieren vender una ilusión, que quieren usar esto como una proyección. Ya no es un juego inspiracional, grandilocuente y lejano. Es un juego cercano, se está democratizando la economía espacial. Está democratizando mientras estamos hablando aquí. Y hay muchas marcas que ya están tomando esta oportunidad. Y nosotros tenemos que pensar que nuestra marca personal, nuestra empresa, ya lo está haciendo. Pero entendiendo esto, ¿cómo podemos jugar este juego espacial si es que no lo estamos haciendo ya? Y quiero partir por una pregunta. ¿Qué pasó con las marcas que no tenían una estrategia, un plan, no habían decidido qué hacer, por ejemplo, hace 10 años en la era digital, cuando llegaban las redes sociales, cuando llegaba el Internet? ¿Dónde están esas marcas? ¿Cuánto les costó llegar aquí? Entonces, hoy pensando en la era espacial, las marcas, para efectivamente jugar este juego, tienen que dejar de proyectar una identidad espacial, un poco lo que decía, dejar de querer parecerse a la NASA, dejar de solo pensar que el espacio son cohetes, planetas y estrellas, crear una ilusión, y tienen que pasar a encontrar su identidad propia, el rol que deben jugar en la economía espacial. Por ende, encontrar una identidad espacial que les corresponda a ellas y dejar de emular los clichés que tenemos en algo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Hoy día les propongo dos premisas, no voy a decir que son sencillas, pero dos premisas que todos podemos abordar desde el espacio de la marca personal, de las empresas y de las grandes marcas. El primero es el Technical Storytelling o Systematic Thinking, como queramos. Y el segundo es un concepto que hemos venido escuchando en distintas épocas porque es un concepto clave
para la adaptación y para la evolución de las marcas en cualquier momento, que es el edutainment, la mezcla de la educación a través del entretenimiento. Hablemos del primero, el technical storytelling. ¿Qué es el technical storytelling? Es la capacidad de traducir la complejidad de cualquier cosa, en este caso la complejidad espacial, en un sistema de valor tangible, un sistema de valor real. Es dejar de ignorar la profundidad, la complejidad, no quedarnos en la capa superficial de comunicación y poder traducir eso, ese conocimiento a un storytelling real y cercano. Si es que logramos hacer esto, nuestra marca va a tener mucho valor en la Tierra, va a liderar la conversación en la Tierra, pero sobre todo va a estar lista para jugar en esta economía espacial. En resumen, no es simplificar la ciencia, es convertir la ciencia en una ventaja competitiva real. En el marketing espacial, toda la vida hemos jugado un juego de plantearlo como algo lejano. Para que esto sea una ventaja competitiva real, tenemos que saber traducirlo, tenemos que saber acercar a la gente y presentarlo como una ventaja competitiva. Y acá les voy a contar un ejemplo que hemos trabajado con un grupo de gente muy inteligente, una de las empresas más prometedoras a mi criterio, Super Space Food, que encontró una premisa, y es que la vida moderna, una premisa con la que todos nos identificamos, la vida moderna nos tiene sujetos a un gran estrés, a condiciones muy extremas, y no solamente nosotros como empresarios o como emprendedores, sino incluso un ama de casa, hoy día por la presión que tiene a nivel digital, a nivel de red social, a nivel de educación, trabaja y vive bajo condiciones súper extremas. Y acá encontramos una verdad que es muy grande y muy potente. Estamos bajo igual o mayor desgaste que un astronauta en el espacio. Estos son facts. Muchas de las personas, muchos de los que estamos aquí, vivimos condiciones similares de esta vez. Y esta verdad se puede atacar con una oportunidad muy importante. En Ecuador tenemos los superfoods o ingredientes ancestrales. Ingredientes que en sí tienen condiciones muy superiores al resto de ingredientes y al resto de cosas que están disponibles para la alimentación. Y estos potenciados con tecnología nos pueden dar lo que un astronauta necesita para sobrevivir estas condiciones y por ende lo que las personas del día en la Tierra necesitamos para sobrevivir estas condiciones. Bajo esta premisa teníamos el desafío de crear la narrativa y la identidad visual para una empresa como Super Space Food. Entonces nos planteamos la pregunta que nos planteaba la primera premisa que les contaba. ¿Cómo podemos traducir la complejidad espacial en un sistema de valor tangible? Entonces, partimos de esto que normalmente ha sido lejano para las personas, los componentes, la evolución química de los elementos, y a partir de esto empezamos a crear un sistema visual. Empezamos a crear letras, empezamos a crear un sistema visual que transmita fluidez, que transmita cercanía, y de aquí nació el icono base con el cual empezamos a trabajar el sistema visual de Super Space Food. En función de esta iconografía base, empezamos a trabajar también su tipografía para que sea un sistema consistente. Y de ahí nació el inicio de este trabajo, que es el logotipo. Pero no podemos quedarnos ahí y en función de esto empezamos a crear un sistema dinámico. Basado en una composición química y en los elementos, empezamos a identificar cuáles son los productos que eventualmente Super Space Food va a ofrecer y creamos un sistema dinámico. Una imagen visual propia y potente, pero que puede ser viva y dinámica en función de los distintos productos que ofrece. Un sistema para barras, uno para gomas, uno para purés, uno para shots, que transmiten de una manera fidedigna, de una manera cercana, de una manera potente el componente espacial, el componente científico que tiene, pero acercándolo a las personas y sobre todo sin caer en clichés. De esto nace un sistema visual que nos permite, por ejemplo, brandear los productos. Brandear productos que se sientan con esa potencia espacial, que se sientan tecnológicos, que se sientan vanguardistas, pero que no caigan en los clichés que mencionábamos. Y un sistema tan sencillo y tan digerible que puede también aplicarse en cosas tan cercanas y tan terrenales como un tote bag o como una gorra. Y a partir de este pensamiento, de esta línea de pensamiento, de esta premisa que les planteaba, nace esta marca Super Space Food con su narrativa de alimentos de este mundo para rendimiento de otro. Ahora abordemos la segunda premisa, el edutainment, la educación más el entretenimiento. Esto es básicamente saber utilizar
en este caso el asombro natural que te da el espacio, como un vehículo para generar conocimiento especializado. O sea, eliminar esta brecha, este gap grande que teníamos de distancia psicológica, que se ha creado tanto tiempo desde proyectos, como decíamos antes, grandes como la NASA, como SpaceX, y acercarnos a las personas, generar una fidelización a través del conocimiento, a través de la educación, que nos pueda posicionar como líderes en la Tierra y en el espacio también. Y para esto les quiero presentar otro ejemplo, otro trabajo que hicimos bajo esta premisa del Educatement. El Ecuador Space Society. El Ecuador Space Society se define como el hub que busca acercar el espacio a los ecuatorianos para acercar a los ecuatorianos al espacio a través de apoyar el ecosistema. Y encontraron una oportunidad grande, que es que Ecuador es el punto más cercano de la Tierra al espacio y por ende tiene la oportunidad de ser el punto más eficiente por su posición geográfica, por la diversidad que tenemos, incluso por un tema de idiosincrasia y del sueño país que esto puede crear para los ecuatorianos en su momento. Y bajo esta premisa teníamos, igual que con Super Spacesuits, el desafío de crear la imagen visual y la narrativa para esta marca. Y acá la gran pregunta que teníamos que responder, como les comenté antes, es cómo eliminar esta brecha de la distancia psicológica, generando fidelidad a través de la cercanía y por ende liderazgo. Y acá lo primero que hicimos fue buscar cuál es ese fact, cuál es ese dato aparentemente lejano que podemos acercar a la gente para que se sienta identificada y se sienta parte del proceso. Y encontramos este concepto del ecuador celeste, que es este círculo máximo de la esfera celeste, cuyo plano perpendicular al eje de rotación de la Tierra y por extensión es la proyección del ecuador terrestre en el espacio infinito. Un concepto aparentemente complejo, pero que lo simplificamos en decir que es el marco de referencia de la brújula estelar. Y en función de este concepto empezamos a desarrollar este sistema visual. Inicialmente trazando una línea que divide los hemisferios, que es lo que hace el ecuador en la Tierra y también hace el ecuador celeste en el espacio. Y a partir de esto empezamos a evolucionar la narrativa y la construcción para incluir trazos que desafían límites, trazos que te hablan de ir más lejos y finalmente incluir estos ejes invisibles de la Tierra y del espacio. Y de este pensamiento nace la iconografía básica del Ecuador Space Society para posicionarlo como esta brújula que nos recuerda nuestra ubicación en el espacio. Y para que realmente cumpla esa función, que la gente en la Tierra lo pueda entender y poder hacer este concepto mucho más cercano para ellos, incluimos efectivamente las coordenadas en las que estamos ubicados las personas en función del Ecuador celeste. De ahí nace la identidad visual que creamos para el Ecuador Space Society, pero no nos quedamos ahí. Igual con Super Spacesuit, esto tiene que ser algo vivo y dinámico para que realmente pueda interactuar con las personas y cumpla esta función. Entonces creamos un logo que cambia dependiendo de donde lo mires. Este logo se inclina dependiendo de la posición en la que estés. Entonces, por ejemplo, si estás en Madrid, si estás en París, si estás en Tokio, si estamos acá en Ecuador, el logo va a variar su posición y te va a dar las coordenadas del lugar en el que estés ubicado. Esta es una dinámica que de alguna manera busca explicar un concepto complejo que conecta con la razón de ser de la empresa e interactúa con las personas para, a través de la educación que le está dando una marca, acercar estos conceptos y cerrar la brecha de la que estábamos hablando. Y esto nos permite aplicar la marca en distintos espacios, incluso en espacios tan cercanos como les mencionaba hace un momento, como un tote bag, como una camiseta, como un hoodie y como una gorra. Tan espacial como terrestre a través del Educatement. Entendidas estas dos premisas, quiero invitarles primero a dejar de mirar a la Tierra y empezar a ver hacia arriba, hacia el espacio, pero para eso dejarles una tarea. La próxima vez que pensemos en nuestra marca personal, que pensemos en tomar una decisión sobre nuestra marca, primero hagámonos estas tres preguntas. ¿Sabemos cuál es el rol que tiene nuestra marca, que tenemos nosotros en la economía espacial? ¿Lo tenemos definido? Si es que sí lo tenemos definido, genial. Sigamos avanzando y trabajando en nuestra marca porque esto es algo que es una realidad. Si es que no lo tenemos definido, es momento de hacerlo. El momento que lo tengamos definido, planteemos nuestra siguiente pregunta. ¿Mi mensaje es un sistema de valor técnico real o simplemente es un ruido aspiracional?
¿Estamos jugando el juego del ruido o estamos realmente buscando jugar un papel importante en la economía espacial? Y finalmente, ¿estoy educando a mi audiencia sobre cuál es mi lugar y cuál es su lugar en la economía espacial y por ende en el espacio, o simplemente estoy pidiendo su atención, tratando de llamar su atención? Cada vez que vayamos a tomar una decisión de marca, hagámonos estas 3 preguntas, porque la economía espacial y la aeroespacial son una realidad, están aquí. Y que no nos pase lo que les pasó a estas marcas, quienes ignoraron las revoluciones previas, quienes hace 10 años no tenían una estrategia digital para entrar a esa era, no solo fueron olvidadas, simplemente dejaron de existir. Y eso es lo que tenemos que evitar que le pase a nuestra marca frente a la nueva revolución que se viene, que no se viene, que ya está aquí, que es la economía espacial.